¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, amigas y amigos? Vuelvo al canal, espero que estéis bien, vuelvo al canal para dedicarle unas palabras hoy a Furiosa, a Mad Max Saga, la última película de la saga Mad Max y la última firmada por el gran George Miller. Ya me extrañaba, voy a intentar no extenderme como en otras ocasiones, ya me extrañaban mucho los lloros, ¿no? Lloros de gente que había visto la película, lloros de la crítica. Hay gente muy enfadada, hay gente muy decepcionada con esta Furiosa. Y lo siento por ellos que no han podido disfrutarla porque yo la he disfrutado enormemente. Yo la he disfrutado enormemente, he ido al cine, me he quedado pegado a la pantalla, literalmente. Es una película grande, muy grande. Es una película que no afloja en ningún momento. Y es una película que me ha pasado volando. O sea, no recuerdo ahora la duración. No lo recuerdo con exactitud, pero a mí la película se me pasó volando. Me daba un poco de miedo. Pues yo tengo un poco también esa fobia a las películas que duran más de 2 horas, 2 horas y media. No recuerdo cuánto dura Furiosa, pero a mí se me ha pasado volando. Y me llama mucho la atención la gente que decía que tenía menos acción que Fury Road, la anterior entrega de la saga. O gente que decía, tiene tiempos muertos, tiene valles y tal. La verdad es que no es la impresión que he tenido viendo la película. Como os acabo de decir, me parece una película que no afloja en ningún momento, que no decae, que funciona como un absoluto misil, ¿no? Es un misil en toda nuestra cara. O sea, directamente en mi cara. Así que estoy en desacuerdo con los críticos más hostiles, con las críticas duras a esta película. Estoy totalmente en desacuerdo. Y al mismo tiempo, habiéndome gustado la película, tampoco estoy de acuerdo del todo con la gente que ha llevado su entusiasmo hasta un punto en el que yo pensaba, se les está yendo de las manos el elogio, que es una expresión que a mí me gusta mucho, se les está yendo de las manos. Estoy más de acuerdo con estos últimos, pero no estoy ni con los detractores, ni tampoco estoy con la gente que está diciendo obra maestra, obra magna, George Miller está haciendo aquí una construcción de etcétera. Me quedo con que es una película grande, ha ido directa a mi top 2024 cine, el top 2024 cine de Félix Maestro, ese top que no es muy fiable porque yo estoy yendo poco al cine, voy para esto, para ver los títulos evento, pero es indudable que me parece una película grande, una película increíble, una película con grandes momentos, porque tiene momentos maravillosos aquí y allá, pero, claro, es que también debo decir que ni siquiera Fury Road, que se ha elevado a los altares, ¿no? De la mejor película de acción de los últimos años o una de las mejores de la historia, a mí Fury Road, que me dejó clavadísima la butaca, yo solo la he visto en el cine. No sé si la vi 2 veces en el cine y no volví a verla. No es una película que me gustó mucho, pero que nunca me ha llevado hasta la zona de éxtasis, hasta la zona de entusiasmo absoluto. Y con Furiosa me pasa más o menos lo mismo. Es una película que yo disfruto mucho, que me tiene con una sonrisa en la boca, por una serie de razones, por ese mundo, ¿no? Esos personajes que pululan por allí, pero que yo no tengo en la mente. Yo siempre me quedo con película grande, pero no pienso en términos de obra maestra, ¿no? Con Mad Max, quizás porque tengo que masticarla, tengo que masticar todavía Estoy Furiosa o repetir visionado, que creo que es algo que puedo hacer en cualquier momento. Me gusta cómo ha articulado la historia de George Miller. No pensé en ningún momento en Fury Road. Mi cerebro, por suerte, no entró en la comparación. Y si hubiese entrado en la comparación, la película tampoco habría salido perdiendo. Fury Road es un misilaco tochísimo. Es una carrera salvaje de más de 2 horas, quiero recordar. Una cosa que tiene algún momento en el que paran, porque es necesario respirar, pero que no puedo decir que esta Furiosa me parezca una película inferior o que una película a mí, personalmente, la comparación salga perdiendo porque siendo un regreso, es una precuela de Fury Road, es una precuela del personaje de Furiosa, siendo un regreso a ese mundo posapocalíptico, salvajísimo, ese mundo que en estas 2 últimas películas de Mad Max, en esta nueva era de Mad Max, siendo un regreso a ese mundo
no tuve la sensación de estar viendo lo mismo. Es un regreso a los mismos mundos, al mismo mundo, pero en ningún momento tuve la sensación de estar viviendo una repetición o, o no estuve viviendo eso. La vi con mucho placer, la vi muy entretenido y además lo que os decía, me gusta mucho cómo George Miller ha articulado la película, esa estructura en episodios, ese relato, creo que no os estoy haciendo spoiler, a lo largo de 15 años, ese relato, la historia de cómo Furiosa se convierte en Imperator Furiosa, cómo llega a ser la Furiosa que conocimos, ¿no? Encarnada por Charlize Theron, o más o menos la que conocimos en Fury Road, porque en el momento en que cierra esta Furiosa, Furiosa todavía no es tan adulta como el personaje que encarnó, el mismo personaje que encarnó Charlize Theron en Fury Road. Debo decir que, aparte de cómo ha articulado la historia, cómo ha probado hacer otra cosa, dentro del mismo, cómo ha probado George Miller, cómo ha hecho otra cosa, y creo que ha salido, se ha marcado un buen tanto, con éxito. Aparte de eso, debo decir que me ha divertido mucho la galería de personajes, ese mundo pues apocalíptico, me ha gustado, no es lo que yo habría, no es por lo que yo habría apostado personalmente si hiciera una película Mad Max, por algo que luego os explicaré dentro de un momento, pero me ha gustado mucho esa aproximación más o menos humorística a este mundo, ¿no? A este mundo de gente mostrenca, de gente brutísima, que en esta película son, más que nunca, son retratados como auténticos subnormales, como subnormales profundos. Y me han divertido mucho, ya no por los nombres, sino joder, los diseños, ¿no? Todo el diseño de producción sigue siendo maravilloso. Y me ha sorprendido mucho lo limitadísimos que son, lo cortos que son, salvo un par de personajes, el personaje de Mentus, interpretado por Chris Hemsworth, creo que se dice así, nunca lo recuerdo, ni me he molestado en mirarlo. Parece que es tonto del culo al principio de la película, pero luego ves que es un tío al que no le falta... No le faltan ciertas señales de cultura, no le faltan ciertas... que tiene un lenguaje más depurado que otros personajes, pero que parece tontísimo. En cierto pasaje de la película dije, es que no piensas, que no tiene cerebro, pero luego parece más inteligente de la mayoría de seres que aparecen en esta película, de personajes, pero sobre todo Immortan Joe, que vuelve a aparecer más joven. Immortan Joe, aquí queda clarísimo que es un gran estratega y es el tipo más inteligente, probablemente el tipo más inteligente de esta Furiosa, ¿no? Y aparte que si en Fury Road nos lo retrataban como el auténtico villano de la función, aquí, sabiendo que no es un angelito, sabiendo que no es un benefactor, es un gobernante salvaje, sabiendo eso, tampoco nos queda como un villano absoluto, ¿no? Nos queda más como un elemento más de esta historia porque aquí nos cuentan un poco las dinámicas entre clanes, cómo hay asociaciones, cómo hay pequeñas batallas, ¿no? Enfrentamientos por la supervivencia, por la pura supervivencia. Pero no me quedo con la sensación de que Immortan Joe en esta ocasión sea un villano absoluto, ¿no? Eso también, el retrato de Immortan Joe también queda rebajado, así como el resto de personajes que os digo, que parecen una parodia de los salvajes de las otras películas, ¿no? Es como que George Miller se ha relajado, ya ha dado un enfoque más, creo que en cierto modo aproximándose a lo humorístico, pero sin caer en la comedia, ni sin caer en algo burdo. Siguen siendo tíos peligrosos, pero sí, si hay algo que echo de menos en esta película, si hay algo que echo de menos de verdad en esta película es que no me dan miedo los tipos estos salvajes de este futuro posapocalíptico, no me dan miedo. O sea, han rebajado tanto, o sea, son peligrosos, pero los han rebajado tanto que no me dan miedo. No me quedo con esta sensación, esa sensación que tuve viendo la primera entrega de la saga, donde cuando aparecían Corta Uñas y su banda, realmente me generaban una sensación de inquietud, una sensación de que iban a pasar cosas muy malas, muy oscuras, y que esa sensación que tuve también con Fury Road, que cada vez que Furiosa y Max y las novias eran perseguidas por aquel desierto, en todo momento la presencia de estos salvajes y sus vehículos me inquietó, me tuvo en una situación
en una tensión constante, ¿no? Siempre pensando, ya están aquí y los tenemos encima, nos van a coger y nos van a desmembrar, van a acabar con nosotros. Esta sensación, aunque aquí van sobrados de salvajismo los habitantes de este futuro de Furiosa, eh, a pesar de eso y a pesar de saber el peligro que tiene esta gente, lo hostil que es, no tuve en ningún momento esa sensación de estar inquieto. Nunca tuve nervios, nunca dije ya está, ya los tienen encima. No noté esa peligrosidad, no noté ese riesgo y en ningún momento me proyecté en lo que estaba viendo en pantalla, me proyecté en un escenario de terror, ¿no? De decir, hostia, si yo estuviese ahí, hostia, no me gustaría encontrar con estos tipos, porque es que los estaba viendo y estaba bastante descojonado de la risa. Y creo que este es el punto más negativo, el único punto que lo que menos me gusta de esta película, que me ha faltado sentir ese miedo, ¿no? Quizás porque le han dado este aspecto, esta aproximación más cómica a ciertos personajes. Antes de que se me olvide, había visto muchos lloros en redes sobre el CGI de la película. Hablaban de CGI como un auténtico del uso que George Miller le había dado al CGI en esta película. Habían hablado de uso y abuso, decirlo de algún modo. Habían dicho que esto era un drama, que esto era terrible. He oído a gente que ha dicho que incluso hay planos que son de mal Photoshop, de estudiantes de Photoshop. Yo debo decir que no, noto en algunos momentos que lo que veo en pantalla es menos físico, pero en ningún momento tenía la sensación de que eso me molestase, de que eso hiciese que se me desprendiesen las pupilas o me llorasen o mis ojos llorasen sangre. En ningún momento me ha molestado, salvo algún detallito como esos perros, ¿no? Que bajan de uno de los vehículos, que dices, bueno, esto está hecho por CGI, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de utilizar CGI si puedes tener unos perros reales? Pero bueno, son cosas tan fugaces que realmente no me han molestado. Y bueno, supongo que hay gente más experta, con mayor conocimiento sobre el CGI y con un ojo, con una capacidad de penetración y de observación mayor que el mío, pero a mí, si esta película, vamos, no veo ningún drama, no veo ningún problema, no creo que abuse más que en otras producciones peor resueltas. Creo que el uso del CGI que le da George Miller a esta película obedece a la búsqueda de una hiperestilización visual, de una hiperestilización de lo que vemos en pantalla por parte de George Miller. Creo que en todo momento es lo que está buscando, ¿no? Está buscando que lo que vemos en pantalla, él lo ha pensado así. Yo puedo ser muy miope, pero aunque en la anterior película Fury Road todo parecía en ocasiones, porque también había mucho retoque en pospo, aunque me podía parecer más orgánico, y aquí hay momentos donde dije, estos están en un estudio, no están en un sitio cerrado. No me molestó y vamos, sé que la próxima vez que la vea la voy a ver con el mismo placer. Creo que sinceramente se ha exagerado y que ha habido muchos lloros, muchos dramas de críticos, muchos dramas de fans, y que de repente, en cuanto se vio el primer tráiler de esta Furiosa, ya estaban todos los expertos y todos los expertos en CGI ya estaban dando la lata, y todos los señores llorones de más de 40 del fandom y de cualquier fandom, pues dando su opinión experta, porque ellos estuvieron ahí dirigiendo dándole forma y modulando todo ese CGI, ¿no? Ellos, críticos capaces de hacer mayores prodigios artísticos desde su dormitorio, desde el sofá de sus casas, los sofás de sus casas. Y ahora voy a comentar, porque no quiero extenderme, con lo mejor, lo que más me ha gustado de la película. Os digo que una película mayormente me ha gustado, me ha dado un gran placer, me parece una película grande, me parece una película bruta, me parece una sesión de cine importante, ¿no? Donde dices, joder, habrá valido la pena verla en el cine. Voy con el par de cosas que me han gustado de la película. Una no es más importante que otra. La primera es todo ese pasaje, bueno, eh, todo ese fragmento de metraje, todas esas secuencias que comparten Anya Taylor-Joy. Yo pensaba que se llamaba Ana, hoy he descubierto, me he fijado que es Anya Taylor-Joy,
todo el rato en pantalla que comparten Anya Taylor-Joy y Tom Burke, que aquí interpreta a Praetorian Jack, todo ese ratazo que comparten en pantallas, desde que él se sube en aquel camionazo diseñado para resistir todos los ataques y para destruir, y que me llamó mucho la atención cómo en un futuro tan cochambroso, joder, debe haber auténticos genios y auténticos artistas, porque el camión sale cromadísimo y reluciente, es maravilloso, es maravilloso. Desde el momento en que Praetorian Jack se sube al camionazo y Furiosa, voy con pequeños spoilers, aviso, voy con pequeños spoilers, el momento en que ella va allí, oculta todo ese ratazo de película en el que ellos dos, desde esa gran secuencia de persecución y todo eso, y lo que pasa a continuación, todo ese ratazo que comparten ellos dos en pantalla, que no sé cuántos minutos son, todo eso creo que es lo que a mí más me gusta de la película, lo que a mí más me gustó. En el momento en que ellos dos comparten escenas, en el momento en que comparten plano, a mí la película es donde empezó a atraparme más y empezó a entusiasmarme. Creo que ahí la película sube como la espuma y sobrevuela prácticamente el resto de la película. Además, me gusta que George Miller no cae en lo innecesario y no cae en cosas en las que habrían caído otros directores, ¿no? No cae en la concesión al público. Tienes un modo de enfocar las cosas, la relación entre estos dos personajes, que por cierto, que dos personajes, qué guapísimos, qué bellísimos en pantalla, qué dos presencias, son este tipo de presencias que son auténticos animales cinematográficos, nacidos para estar en la pantalla y a los que la cámara sin duda les quiere. Tom Burke está increíblemente atractivo también, y Anya Taylor-Joy, es que, bueno, qué decir de esos ojos, ¿no? De esos ojos que parecen de haber salido de un manga, que parecen haber salido de un anime, y que ella está increíble y maravillosa en esta película. Y luego, por último, para cerrar este vídeo, voy con mi momento favorito, mi plano favorito. Parece que ya estoy en un programa de Garci, parece que el propio Garci, pero más joven y más atractivo que Garci en cualquiera de los momentos de su vida. Como no va a ver este vídeo, puedo decirlo. Además, mirad qué gafas, mirad que uno de mis nuevos looks. Además, con este cabello que parezco Jor-El, ¿no? Parezco el padre kryptoniano de Superman. Pues voy con mi momento favorito de la película y no afecta a lo que aparece en pantalla, pero si no habéis visto la película, voy con lo que algunos y algunas podríais considerar spoiler, momento spoiler, así que si no queréis saber lo que voy a contar a continuación, si no queréis más datos de la historia, estáis a tiempo de apagar el vídeo, de darle al stop y no volver, o sea, no es obligatorio volver. Tampoco es que yo diga cosas súper relevantes en estos vídeos, digo las que se me ocurren, ¿no? Las que a mí me parecen interesantes, que puedo compartir, o las que me apetece compartir. Y voy con mi momento favorito. Mi momento favorito de la película es el momento en el que aparece en pantalla el Interceptor V8, el Interceptor, que es el mítico coche del mítico Mad Max. Y no solo aparece el Interceptor, sino que a su lado, cómo no, aparece Max, aparece el mítico Mad Max, aparece Max, el glorioso Max Rokatansky, aparece de espaldas, le vemos en la distancia, está en una posición elevada, ¿no? Está en lo alto de una montaña, o sea, está en una posición elevada, controlando el horizonte, controlando todo ese pedazo de territorio desértico que pueden cubrir sus ojos. De hecho, creo que ve cómo circula por allí abajo la peña que está persiguiéndose en ese momento, durante ese pasaje. Él está allí, de espaldas, le vemos de lejos. Y a mí lo que me transmitió ese plano, que me entusiasmó, ese plano me entusiasmó y me transmitió el modo de sobrevivir que tenía Mad Max en las tres primeras entregas de esta saga, son mis favoritas. Y me transmitió ese modo de sobrevivir y de luchar que tenía Max Rokatansky, ¿no? Que era de ese modo que solo él sabe, de ese modo que él tiene de
de luchar en ese mundo pues, apocalíptico, ¿no? De salir adelante. A veces muy tocado, pero siempre con un aura mítica, ¿no? En este plano, al ver a Mad Max de espaldas, en mi cabeza apareció Mel Gibson. Apareció la imagen de Mel Gibson al ver el Interceptor y a Mad Max de espaldas. Apareció el rostro de Mel Gibson en mi pantalla mental. No apareció Tom Hardy. Yo os lo digo. Yo soy fan de Tom Hardy, pero a mí la encarnación de Max a cargo de Tom Hardy en Fury Road, a mí me parece muy correcta. Él está muy bien, pero podría ser otra persona. Podría ser otra persona, ¿no? Eh, Le tocó interpretar a Max por razones que George Miller, a pesar de las cosas que ha explicado en ocasiones y que yo no voy a entrar ahora a comentarlas porque alargaría demasiado el vídeo, George Miller contrató a Max, digo a Max, a Tom Hardy. Tom Hardy me gustó, está muy bien en la película, pero no es Mel Gibson, no es Mel Gibson. Entonces yo cuando vi a este Mad Max de espaldas en Furiosa, en mi mente apareció inmediatamente el rostro de Mel Gibson, porque para mí, no sé si me veis venir o si ya habéis leído entre líneas, para mí esta saga son sobre todo tres películas, las tres primeras entregas, y tanto Fury Road como esta Furiosa, pues son tres de esta saga, pero para mí son como otra cosa, ¿no? Es como si hubiesen reiniciado toda esta saga, que en cierto modo sí, es un reinicio, aunque la anterior película, Fury Road, claro, al aparecer Max, pues era también secuela, pero es como vamos a volver a ese mundo y vamos a contar otras historias y vamos a presentar otros personajes, ¿no? Y para mí Mad Max solo hay uno. O sea, Tom Hardy lo hizo muy bien, eh, pero para mí Mad Max solo hay uno y es Mel Gibson. Siempre ha sido, siempre será, Mel Gibson siempre ha sido y siempre será Mad Max para mí. Qué maravilloso habría sido que el gran Mel Gibson hubiese estado en Fury Road. A mí me hubiese subido, la película hubiese ganado muchísimo más para mí, pero no pudo ser. Parece que Mel Gibson nunca volverá a la saga, no lo sé, nunca se sabe, no sabemos que se le puede ocurrir cualquier día a George Miller. A lo mejor se le ocurre dar un giro y vuelve el mítico Max de Mel Gibson, porque hay interesantes teorías que aparecieron tras el estreno de Fury Road. No conozco sus autores, pero hay una que circula en internet y que hay gente especulando que el personaje de Tom Hardy no era el auténtico Max, era una persona que había adoptado la identidad de Max, ¿no? Y hay otra también que me parece muy interesante, que especulaban con que el personaje de Tom Hardy era en realidad el niño salvaje, el Feral Kid de la segunda entrega de la saga, que para mí sigue siendo la mejor de todas. Alguien dijo, yo creo que Tom Hardy es el niño salvaje de la segunda parte que ha crecido y ha adoptado la identidad de Max, ¿no? Que ha sido, joder, ahora no su mentor, no fue su mentor, porque Mad Max al final de la segunda entrega se pira también, ¿no? Se pira y la persona, el narrador de la película dice, la imagen del guerrero en la carretera, ¿no? Siempre la recordaré. Pues me parece muy buena hipótesis esa, muy buena especulación esa de... era el niño feroz que ha crecido y ha adoptado el nombre de Mad Max, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces no me extrañaría que cualquier día George Miller abrazase una de estas especulaciones y dijese, vale, en la siguiente entrega quizás pueda aparecer Tom Hardy, pero de repente hay un giro y se descubre que no es el auténtico Max, porque el auténtico Max Rokatansky sigue sobreviviendo y luchando, ¿no? En esos mundos salvajes, hostiles e inhóspitos de ese terrible mundo posapocalíptico de la saga Mad Max. Dicho esto, creo que ya lo he dicho todo por hoy. Gora Mad Max, Gora Max Rokatansky y sobre todo siempre Gora 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 Mel Gibson. No hace falta que le deis like al vídeo, no hace falta que os suscribáis.
Solo espero que estéis bien y que si no habéis visto Furiosa, os la recomiendo. Vais a pasar un ratazo impresionante en el cine. Es un misil, es un título tochísimo, es una película grande. No sé si puedo decir es una gran película refiriéndome a es una obra maestra. No creo que sea una obra maestra, pero es un gran blockbuster y es de nuevo una gran entrega de la saga Mad Max. Os dejo porque voy a hacerme hoy una maratón de revisionados de los 3 primeros títulos de la saga. Hasta la próxima, si os quiere, un saludo.